estarían en este momento, digamos, en situación de que deban ser investigados. Me parece que ya es absurdo pretender que en esta situación el señor Chávarri pueda continuar. Él mismo está negando la potestad del Ministerio Público para poder actuar en situaciones delictivas. Eso es lo que quería preguntarle, porque claro, esto es una situación, un escenario extrañísimo, ¿no? El fiscal de la Nación dice que una fiscal, o que los fiscales que han estado realizando esta investigación están diciendo cosas que no son reales, que no tienen ninguna prueba, ¿no? Entonces es como que un ratito, o sea, así funciona entonces la Fiscalía de la Nación, nos está diciendo el señor fiscal de la Nación. ¿Cómo se hace este documento? O sea, ¿qué tanto sustento tendría que ser? Porque acá no hay una sentencia, el señor Chávarri lo sabe perfectamente. Acá hay una acusación, hay indicios y hay una hipótesis que arma la Fiscalía. Eso es lo que normalmente ocurre. Todo esto se entrega al Poder Judicial y el Poder Judicial decide, sentencia. ¿Por qué entonces nos dice, como si se tratara de informes periodísticos, que lo que hemos visto a través de los informes fiscales está tratando de desconocer una cuestión que, como se ha señalado, es gravísima? Es decir, ya el Ministerio Público ha hecho su trabajo y en base al informe de esta fiscal provincial elevado al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien está actuando porque en este asunto el propio Chávarri ya no podía seguir ocupándose de la situación de Inostroza y de los exmiembros del Consejo de la Magistratura y lo derivó entonces a Pablo Sánchez. Por eso es que aquí Pablo Sánchez lo eleva al Congreso y formula acusación, pide, digamos, que se formule acusación constitucional, pero señala que no puede actuar contra el señor Chávarri porque él no es el fiscal de la Nación. Entonces aquí se ha producido ya una situación en la que el Congreso es quien tendría que actuar, pero ya sabemos, la acusación contra Inostroza, la acusación constitucional, digo, fue admitida, ¿no es cierto?, hacia mediados de julio, estamos cerrando el mes de agosto y no se mueve nada. Esto ya es insostenible y esto sí ciertamente lleva, ya no solo a sospechas, sino a conjeturas bastante cercanas a lo que seguramente podremos certificar dentro de poco. Pero el congresista Pacori, el último día útil, que es el congresista de Nuevo Perú encargado, ¿no es cierto?, de ver justo el tema Inostroza, porque el congresista Cheput es el encargado del tema Chávarri, ya habían terminado su informe y se supone que el lunes, primer día útil siguiente, pues vamos a ver el resultado. Yo tengo una visión un poco distinta de Walter, porque no es que no se haya movido nada, ¿no? El procedimiento parlamentario tiene sus propios ritmos y tiene pasos para cumplir con el debido proceso. Y más bien tengo la sensación que este procedimiento está caminando más rápido que otros en el pasado. Como bien ha dicho Verónica, esta semana tendría que decidirse ya la suerte de los que ya han sido acusados antes. Pero en el caso de Chávarri hay una situación paradójica, ¿no? Porque él tendría que denunciar al Congreso a los fiscales que estuvieran involucrados, pero el involucrado es él. Entonces lo que corresponde es que renuncie a la Fiscalía de la Nación para que él pueda ser investigado. Lo que acá, digamos, hay que determinar es que no se requieren pruebas fehacientes para esa investigación, se requieren indicios suficientes. Voy a poner un ejemplo. En el Ministerio Público ahorita hay una investigación ordenada por un fiscal, gastando los impuestos, el tiempo de la Fiscalía, presupuesto, personal de la policía, para investigar nada menos que al señor Pérez de Cuéllar, al exministro Ferrero y a otros tantos personajes, porque supuestamente dio una opinión para la Convemar, que en dicho caso no se firmó. Es una denuncia ridícula, una denuncia que no tiene ni siquiera un indicio, y el Ministerio Público le da trámite. Y claro, en este caso, el señor Chávarri pretende que hayan pruebas fehacientes de su responsabilidad para que eso tenga trámite. En la Constitución se divide en dos el sistema de justicia. El fiscal, que hace la titularidad de la acción penal y que está obligado a denunciar por todo, ¿no es cierto?, y el Poder Judicial, que es el que decide con pruebas. Lo que yo he sostenido hace un rato es que hay indicios suficientes, como una declaración de un colaborador eficaz, que no es uno, son 3 colaboradores eficaces, para determinar que el señor Chávarri está involucrado. Eso requiere una disquisición, requiere ser determinado, requiere ver si efectivamente es así y será absuelto, o no es así y será condenado. Pero no puede exigir pruebas ahora para que la investigación camine. Yo sí quiero resaltar ahí una posición valiente de una fiscal provincial, algo poco usual en el Perú, que involucra nada menos que al fiscal de la Nación en esta investigación, y el hecho de que el fiscal Pablo Sánchez haya hecho esto de conocimiento al Congreso de la República, ¿no? Bien, tenemos una parte del video, del pronunciamiento, que queremos volver a ver con ustedes.
labor que he desarrollado. Ciertos sectores subalternos me han atacado a través de críticas infundadas y malintencionadas desde que presenté mi postulación al cargo de fiscal de la Nación, porque saben que no tolero la corrupción. En toda mi trayectoria en el Ministerio Público jamás recibí una sanción, ni siquiera un llamado de atención. Siempre actué bajo el marco de la ley y dentro de las normas establecidas. Por esta razón, me sorprendí ingratamente por la gran cantidad de ataques subalternos basados en mentiras que he recibido una y otra vez por parte de gente vinculada al gobierno de turno. ¿Por qué será? ¿A quién no le conviene que se siga denunciando a importantes personajes del gobierno y de otras tiendas políticas? ¿Quién tiene miedo al saber que estamos a punto de presentar nuevas denuncias? Desde que juramenté en el cargo se tejieron una serie de mentiras. Adujeron que era un acto nulo porque no juramenté frente al presidente de la República. Luego se me acusó falsamente de haber modificado mis notas en el proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura para favorecerme. Luego se publicó que fui yo quien archivó definitivamente una denuncia por boletas falsas presentada contra un fiscal supremo, entre otras imputaciones calumniosas. Como he demostrado, todas estas denuncias son falsas. Bien, es una defensa política la que hace porque no levanta nada. No, para empezar, menciona al gobierno. No dice nada de los audios, ¿no? En donde él estaba viendo cómo sostener su propia candidatura. Y se interna temerariamente en el tema de la mentira, digamos. Así es. Y finalmente lo que hace es utilizar el viejo argumento de la mejor defensa es el ataque. Yo también tengo mis denuncias contra el actual gobierno y personajes subalternos. Bueno, yo no pertenezco al gobierno ni creo tener una idea subalterna, pero me parece que es inadmisible que siga en la Fiscalía de la Nación. Debería, por decoro, si tiene esa trayectoria que defender, dar un paso al costado y permitir que se hagan las investigaciones del caso. Yo quisiera señalar simplemente que respecto al Congreso, yo espero que lo que ha dicho Aníbal sea lo que ocurra, pero lo que me parece importante enfatizar es que la denuncia constitucional fue admitida a mediados de julio y estamos 31 de agosto, ¿no? Y sobre esto se han dado varias opiniones y hay ejemplos de casos en los cuales se ha actuado con muchísima mayor celeridad, que ya no viene al cuento en este momento pormenorizarlos. Por lo demás, estoy de acuerdo también con lo que se acaba de señalar. El señor Chávarri, en buena cuenta, lo que nos está diciendo a los ciudadanos es no le hagan caso al Ministerio Público. O sea, si a ustedes no les da la gana, no le hagan caso, porque yo no le hago caso. Claro, es una locura eso. Es una locura. Es eso. O sea, lo mínimo que corresponde es que sea investigado, ¿no? Si él es absolutamente inocente, pues lo podrá demostrar ante las autoridades como cualquier ciudadano que se sabe o se cree inocente. Acá el problema es que se trata del fiscal de la Nación, entonces no cualquier ciudadano y tendría que dar un paso al costado. Y hay un tema técnico, ¿no? A diferencia de la Corte Suprema, en donde el presidente de la Corte Suprema responde a una sala plena de 20 y puede tener algunos allegados y tal, algunos hermanitos que lo apoyan, más difícil, la mayoría le pedía su renuncia. Claro. Acá estamos entrampados porque son 5, claro. 3 son a favor de Chávarri, contándolo a él, claro, y 2 están en contra. Y ese número no se puede romper aritméticamente, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Y hay una cuestión adicional, si me permites, Aníbal. La independencia de los jueces está claramente señalada en la Constitución, desarrollada en ley. O sea, un presidente del Poder Judicial no le puede decir a un juez cómo tiene que resolver. En el caso del Ministerio Público esto está bastante más acotado. Yo, por ejemplo, en ese momento, a pesar de que, como otros miembros de la Corte de Arbitraje de la Universidad Católica, denunciados por una cuestión mafiosa que está detrás, el fiscal provincial resolvió que no había manera de continuar con un proceso penal, en este caso y había que archivar. ¿Qué hizo el fiscal superior, ¿no? Titimachi? Dijo,
No, señor, usted denuncie penalmente, porque ahí hay delito. Y no, y le Tiene que ordenó, denunciar. y ya nos están denunciando penalmente porque el fiscal superior ha ordenado. En otras palabras, el término, la posición jerárquica en el Ministerio Público tiene mucha mayor importancia, tiene mucho mayor margen de discrecionalidad para poder mover fiscales de un sitio a otro. Esto es lo que hace todavía más peligrosa la permanencia del señor Chávarri en esa función. ¿Qué hacer en ese caso, Verónica? Una decisión política, ¿no? Tiene que cambiar la ley de alguna manera rápidamente en un Congreso para romper esta situación de hecho en donde 5 terminan decidiendo, 3 para un lado, 2 para el otro, y no van ni para atrás ni para adelante. Y Pero- el Ministerio Público se está desmoronando, Y ¿no? hace rato, ¿no? Porque que veíamos que 5 no se escogían entre ellos hace bastantes años, no solamente de ahora, ¿no? Y con otros fiscales, y que a una la mandaban allá al Jurado Nacional de Elecciones porque no la querían, porque sus votos no servían. O sea, ya hemos visto que estaba sucediendo esto. Lo que pasa es que acá ya ha llegado al escándalo total. Pero ¿a qué se refiere? ¿Es a una intervención? ¿Es verosímil No. además que ocurra esa reacción política en el ¿Qué- Congreso? ¿Cómo tendría que ser? ¿Un Yo- cambio yo- qué? me ¿De parece la ley que, orgánica? Me parece que sí, porque la situación no da para más. O sea, vamos a ver todos los días cómo se desmorona el Ministerio Público mientras la criminalidad organizada, el tema de las drogas, el lavajato y todo lo demás no avanzan ni para atrás ni para adelante y entre los fiscales se acusan entre sí. Acá en este set, un fiscal acusaba a otros fiscales de hacer esto o Sí, aquello, claro. ¿no? Eso realmente es un tema... Sí, pero rendirse ante la inadmisible. evidencia no es una característica de la mayoría del Congreso, ¿no? Bueno, Son- pero puede ser que se rindan al final, pero tendrá después que haber de... algún tipo de decisión política respecto a la opinión pública, ¿no? Que tiene el tema más o menos claro. O sea, yo creo que en las próximas 2 semanas van a haber levantamientos de foros parlamentarios respecto de algunos de los personajes que han sido denunciados. Eso lo vamos a ver. Eso va a suceder. Yo estaba la vez pasada en un programa en donde me decían también escépticamente que no se iba a proceder a hacer una denuncia y a la que no se iba a levantar el foro parlamentario del congresista Ríos. Vinicio, y a la media hora el Congreso lo aprobó, Sí, ¿no? claro. Entonces, yo creo que el Congreso, si quiere realmente dar una imagen distinta, tiene que actuar de manera distinta. No puede quedarse el Ministerio Público como las Torres Gemelas desmoronándose delante de todos y que el Congreso no haga nada cuando está en la cancha del Congreso. Yo lo que quisiera señalar, además de lo que ha dicho ahora Aníbal, es que en rigor acá estamos en una situación límite, casi a punto del artículo 46 de la Constitución que habla de la posibilidad de la desobediencia civil a autoridades usurpadoras, pero en Por favor, realidad... díganos eso más despacito. Es decir, que nadie le debe, ¿no?, reconocimiento a una autoridad que ejerce el cargo contra la Constitución y contra lo que la ley establece. ¿Quién ejecuta Pero ese artículo? no quiero, digamos, enfatizar eso porque podría entrar en una polémica con Aníbal en esto y creo que además él podría tener la razón. Pero lo que quiero llegar es que estamos en un límite y que ese límite obliga al Congreso, es verdad, a actuar así, pero siempre y cuando la sociedad civil se movilice, porque los únicos casos en los cuales retroceden es cuando la sociedad Sí, claro, civil sin se duda. compra este pleito. Creo que esta situación ya está, digamos, colocándonos en un riesgo como país. Y quiero señalar de que el comportamiento que hasta ahora muestra la mayoría del Congreso, y por eso aludía más a la dimensión política del problema, más de la jurídica, ya pone en evidencia que no solo se trata de boicotear la reforma política, de lo que anunció el presidente en su discurso del 28 de julio, sino que quieren trabar la reforma en cuanto al sistema de justicia. Como ustedes saben, yo he formado parte de la comisión que ha presidido el embajador Wagner, que se hicieron las propuestas para recomponer el Consejo de la Magistratura. Claro, no quieren recomponer el Consejo de la Magistratura, porque si lo recomponen cuanto antes, ninguna de estas discusiones tendría ya sentido, porque el Consejo tendría que haber Se carga actuado todo. respecto de Chávarri, respecto de Inostroza y a los jueces supremos que están involucrados en esta investigación. Creo que hay que poner mucha atención a eso. Ahora, a través de las redes sociales, y de repente, no sé si a eso se refiere el doctor Quiroga, se ha iniciado una campaña para recolectar firmas, para pedir la salida del fiscal de la Nación. Yo no sé si eso tiene algún tipo Yo de... creo que es una presión de la opinión pública, Sí. claro que sí, como hacer una marcha, como, no sé, pues lavar la bandera, o como lo que sea. Yo creo que son elementos de presión de opinión pública que el Congreso va a tener que recoger. A mí me cuesta mucho pensar que el Congreso va a ser impasible respecto a eso, más allá de los intereses que no conozco, digamos, el discernimiento político que hace Walter, pero me cuesta mucho pensar, y más bien veo un paralelo en la posición de Chávarri con la que tenía Duverlí.
Duverly tampoco quiso renunciar. No. Y se le dijo, todo el mundo sabe que va a renunciar, menos él, que no se había enterado. Y al final terminó renunciando. La diferencia es que Duverly tenía una caja de resonancia de 20 magistrados. Y acá Claro. Acá hay solamente 5, pero alguna solución tiene que darse a esto, porque es inadmisible pensar que una fiscal provincial está diciendo, este señor está involucrado en un conjunto de delitos y va a seguir siendo fiscal de la nación. O sea, eso no se va a sostener. Sí. Me parece que más temprano que tarde el tema se va a tener que definir. Y las encuestas son bien elocuentes también al respecto sobre la opinión que tiene la ciudadanía a Claro. propósito de la permanencia o no de Chávarri en el cargo. Pero la diferencia entre Duverly y Chávarri también es muy marcada por el hecho de que los cargos que tiene que afrontar ahora Chávarri son mucho más fuertes y tienen que ver con este informe último también de la fiscal. Pero también está Duverly ahí. También Sí, está pero Duverly en el Duverly informe, está sí. comprendido, digamos, marginalmente en este asunto y recién entonces estaría en situación de tener que renunciar. Pero Walter, si son indicios no sabemos qué tan marginalmente. No tengo Están en nada. la- El están- hijo están en de- la No misma tengo bolsa. nada que objetar sobre No, claro. eso, pero a lo que me refiero es que Duverly por lo menos tuvo la decencia de dar un paso Ah, al costado claro. antes de que Fue hubiera... forzado por las tipo- circunstancias. Una semana Ok, después. pero el señor Chávarri lo han forzado por todas las circunstancias y no le da la gana de Yo salir. creo que va a salir. Vamos a ver quiénes me parece piden. imposible pensar que se quede. ¿Quiénes están solicitándole que dé un paso al costado? El fiscal supremo Pablo Sánchez ha considerado que, después de haber sido sindicado en el informe del que hemos aludido, de la fiscal Sandra Castro, como miembro de los Cuellos Blancos del Puerto, él debería pues debe apartarse de conocer el caso para empezar, ¿no? ¿Se lo ha pedido a través de un sí, documento? tenemos un oficio que vamos a mostrarles. A ver, ahí está la carta. Dice, señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, tengo el honor de dirigirme a usted a fin de... ¿Pueden acercar un poquito más la pantalla, por favor? Sí. A fin... Bueno, lo que hace es presentar el documento de la fiscal, le explica, ¿no?, de la investigación y le dice... Para efectos de las fiscales, bueno, habla sobre los fiscales supremos que han sido involucrados, hechos delictivos. No obstante, al presentarse una causal clara de excusa, correspondería que usted se aparte de conocer estos hechos, lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. Ahí lo teníamos en el celular. Así es. Es viernes, pues, vale. Está bien. Es viernes. Bueno, entonces este es un primer pedido, que se aparte de conocer el caso. El pedido, en cambio, de transparencia es un poquito más vasto. Le dicen que se aparte, que dé un paso al costado con respecto a su posición en la Fiscalía en general. Vamos a escuchar lo que ha dicho el embajador Wagner. Estamos pidiendo que el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, dé de inmediato un paso al costado. Ha habido un cambio fundamental en la situación del señor Chávarri desde antes de ayer al día de ayer, ¿no? Debido a esta manifestación de un colaborador eficaz que ha recogido la fiscal Sandra Castro en su informe, para lo cual ella debe haber hecho una comprobación mínima del tema. Y entonces esa es la oportunidad que tiene, ¿no?, que tenemos todos, ¿no?, todas las fuerzas políticas y naturalmente, como usted señala, la Fuerza Popular, para demostrar que está a favor de la lucha contra la corrupción. Hay una denuncia, ¿no?, que debe ser investigada y naturalmente con todas las garantías del debido proceso, pero esa investigación no se puede hacer estando él en el cargo del fiscal de la Nación, sería absurdo, ¿no? Correcto. Entonces, el señor Chávarri podría dar un paso al costado, Debería dar. ya, pero decir, ya, ok, no voy a ejercer el cargo de fiscal de la Nación, me mantengo como fiscal supremo mientras duren las Son investigaciones. dos cosas. ¿Qué No voy a debe hacer? ejercer cargo de fiscal de la Nación, no puedo hacerlo, y no voy a conocer este caso en particular sobre el cual me excuso, porque soy yo el investigado. Ok, y tampoco los otros dos los otros dos fiscales que también están Tampoco, ahí. exactamente. Entonces eso se reduciría, y señor Pablo Sánchez entiendo que no puede. Que no puede, sería la doctora Zoraida Ábalos. Y ella sería la encargada, Encargada digamos, de llevar la a cabo, Fiscalía sí, de la Nación. y de llevar adelante esta denuncia, claro. Bueno, tendría que haber entonces 3 solicitudes de ser apartados sí. de todo.
está un poquito Bueno, el más hecho de difícil. que emite este pronunciamiento quiere decir que él mismo ha sentido la escalada Sí, claro. del problema, pero claro. no que Ahora, esté el dispuesto problema es que no se a dan dejar cuenta la porque trinchera, no se dan cuenta que el agua le llega al cuello, ¿no? Ujú. No Blanco. solamente pasar con uno de arriba, pasar con otros, ¿no? Sí. Y claro, estamos hablando de un oficio que se ficha el 29 de agosto. Sí. Hoy día es feriado público, mañana es sábado y domingo. Hay que esperar el día lunes a la redacción del Congreso, pero me parece que esto está ya decantado. Es como lo que decía Scorsese en su novela, ¿no? Los muertos no se enteran que se han muerto. Hasta que empiecen a apestar. Porque... No, digamos, su posición es insostenible. No va a poder ejercer ningún cargo, no va a poder hacer absolutamente nada. Por más que tenga en la mano la amenaza de otras denuncias, tiene que ser otra autoridad la que lleve a cabo esto, ¿no? Pero yo creo que el señor Chávarri no está solo en este asunto, y si se sigue manteniendo allí y hace lo que acaba de expresar, es porque se siente respaldado, y hay quienes en el Congreso lo están respaldando. Creo que eso es lo que también es importante que tengamos presente. Bueno, por otro lado, también el fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa ha negado aquí en Canal N haber filtrado información que hubiese alertado en su momento a Walter Ríos y César Inostroza de que estaban siendo grabados y que estaban en la mira de la Fiscalía. Como ustedes saben, se ha dicho que eso es lo que ocurrió, que digamos lo que precipitó... Está en el informe de la fiscal. Que lo que precipitó la filtración de toda esa información fue el riesgo en el que estaba la investigación. Había cuenta de que las personas investigadas ya sabían de lo que estaban siendo objeto. Podemos escuchar lo que ha dicho el fiscal Rodríguez Montesa. Me sorprende sobremanera, considero que sí, es un informe, por decirlo menos, una ligereza, ¿no? Donde solo se toma dichos de terceros sin corroboración alguna, pero como usted ve solo son referencias de dichos, o sea, esa declaración no la dice nadie directamente. E incluso en la otra parte hablan de documentos de la investigación, ¿no? Lo cual supondría en primer lugar que de la fiscal que ha estado investigando se han filtrado esos documentos, han llegado a mi persona. ¿No? O sea, ya estamos hablando de atribución de una falta a una fiscal por filtrar documentos, y ahora, si esos documentos han llegado a mi persona, jamás han llegado. La única conjetura, porque hay muchas conjeturas, ¿no?, que yo puedo, más o menos en cierta lógica, decir que porque estos señores creen que yo sabía, es en la creencia de que el control interno investiga superiores. Ellos han pensado quizás que yo tenía la investigación, ¿no? El doctor Chávarri fue electo por unanimidad. Ha sido electo por unanimidad y por un periodo determinado. La Junta lo ha designado. El que yo crea o no crea no es importante para estos efectos. Acá lo que se tiene que respetar es la ley, y la ley dice que si un fiscal es elegido por un periodo determinado, las opiniones o los criterios no tienen valor. Mi opinión es que deben dejarlo trabajar. Si encuentran alguna irregularidad en su trabajo, puede ser materia de observación, pero yo creo que no se le puede juzgar a una persona o cuestionar sin haberlo dejado trabajar. Pero ¿cómo vamos a esperar? Fue elegido por unanimidad. En la elección, no en el momento en el cual juró el cargo, que es donde se hizo la revisión para ver si debía o no, y ahí es donde hubo división, ¿no? Sí, correcto. Ahora, siempre dicen que esto es como por acuerdo. Bueno, son solamente 5, pues, ¿no? Sí. Y entonces le tocó al señor Pablo Sánchez, y no sé cómo es este tipo de acuerdo entre los 5 fiscales normalmente. Hoy pero, me toca a mí, mañana a ti. y eso ya se sabe desde que el señor Pablo Sánchez asume. así ¿Cómo es. es eso? No, yo tendría una ¿Cómo interpretación es? distinta A ver, en por eso. favor. Pablo Sánchez nunca hubiera llegado a ser fiscal de la Nación si no se hubiera producido la situación del señor Ramos Heredia. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación había estado manejada por el señor Peláez Bardales, quien tiene mucho que responder ante el país, y lo que ocurre es que el Consejo de la Magistratura de aquel entonces no lo investigó a fondo, y por tanto permitió que se fuera, incluso que pretendiera regresar al cargo de fiscal supremo, o continuar en ese cargo más bien. En el caso de la otra persona, Ramos Heredia, la investigación que estuvo a cargo del ingeniero García fue la que avanzó y permitió que se le destituyera. A Pablo Sánchez, que es probablemente el que tenía la trayectoria, porque ha hecho todo su ejercicio profesional dentro del Ministerio Público y es un fiscal muy reconocido por su calificación en términos de la materia penal, que es su especialidad, le habían negado sucesivamente que pudiera llegar a ser fiscal de la Nación. Pero cuando lo eligen forzados por las circunstancias, le dicen,
pero de ninguna manera te vas a quedar, porque la Constitución permite que pudiera él permanecer o haber sido reelegido por 2 años más. Pero le dicen, no, lo que vamos a hacer es que tú ahora asumes el cargo y cuando termines te vas y vamos a establecer ese es un acuerdo entre ellos. Y fue un ¿Pero acuerdo, por qué lo efectivamente. eligieron? Porque no les quedaba otra, Perdón, no tenían estaba a la quién- señora Zoraida Ábalos, Acababa de ingresar al Ministerio Acababa de Público. ingresar al ya, Ministerio que Público. ella votó por el señor Carlos Ramos Heredia para que fuera fiscal de Así la Nación. es. Entonces lo sacan el señor Carlos Ramos Heredia, sale por el Consejo Nacional de Magistratura por presión mediática. ¿Y qué pasaba? Les interesaba mostrar su mejor cara, es como ahora. Yo no creo que Víctor Prado hubiera sido de ninguna manera elegido presidente del Poder Judicial. Es en esta circunstancia que lo eligen, ¿no? Porque el voceado era Romero, el que ahora también está en la Pero investigación. Víctor Prado candidateó el año pasado. Y no fue elegido. Pues. Sí, pero venía con la ambición de ser presidente hace 2 periodos. Pero lo mismo que Pablo Sánchez, que había candidateado varias veces Porque y lo dice que dejaba los siempre votantes postergado. no estaban convencidos En de el momento convertirlo en el que necesitan mostrar una cara más limpia, es ahí donde lo eligen, ¿no? ¿Cómo aceptas eso? Ahora, bueno. ¿Cómo aceptas de que los, digamos, a ver, como en los cuentos de mis hijos, los buenos y los malos, ¿no es cierto? Como cuento para niños. Entonces, ¿cómo acepto yo, bueno, que los malos me digan, te vamos a dejar pero solamente por 1 año? Yo me largo de ahí, porque ¿cómo voy a vivir en medio de la mugre? Porque eso es mugre lo que estamos viendo ahí. El señor que estaba a la derecha, el señor que estaba a la izquierda, el señor que estaba al frente, miren lo que estaban relacionados. ¿Cómo puede convivir con eso? Eso es considerable por lo menos. Yo creo ¿o que no? es opinable y de todas maneras probablemente mucha gente piensa así, pero también hay quienes, digamos, apostaron a que Pablo Sánchez podría representar un cambio indispensable en el Ministerio Público para recuperar esta institución. Probablemente ya ese es otro tema, pero Es un creo caos en el que Ministerio Público. Usted mismo acaba de hablar de definitivamente algo sobre la Fiscalía y ese caso que le pasa a usted le pasa a un montón de peruanos que no están relacionados a la política. Es un caos, no saben cómo hacer con el Código Procesal Penal. bueno, pero tenemos que recuperar nuestras es instituciones. cierto. Un país sin instituciones Eso es no cierto. es viable, ¿no es cierto? Eso es- Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la entrevista, fragmentos de la entrevista que publicó hoy día el Correo el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, donde finalmente contó que él también se reunió con el ahora presidente Vizcarra, cuando era todavía vicepresidente, en enero de este año. Con eso vamos a regresar. Siempre nos han dicho que lo importante de la vida es hacer lo que te hace feliz. Caminar bajo el sol y enamorarse en la isla con el mejor clima del Caribe. Porque la vida es eso que pasa en Aruba. Necesitas Aruba. Ya llegó el gran aniversario de Casinelli y tenemos descuentos increíbles. Hasta 60% de descuento en cerámicos, hasta 50% en tinas, 60% en porcelana. Tenemos tantos descuentos que no entran en un solo comercial. Descúbrelos todos en nuestras tiendas. Ver que hay niños que mueren de frío en tu propio país te duele. Ver al político por el que votaste recibiendo dinero sucio te defrauda. Ver a una mujer asesinada a manos de su pareja te indigna. Y ver a un juez vender una sentencia te enfurece. Ver la verdad no siempre es grato, pero no verla es peor. Porque solo conociendo la realidad tenemos el poder de cambiarla. No dejemos que callen a los medios de comunicación. Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Hacemos que tu voz se escuche. Seguimos acá nosotros hablando, ya estamos al aire, estamos hablando todavía del caso de la Fiscalía porque hay mucho pan por rebanar, pero tenemos que ir a otro tema. Así es, el tema de lo que ha dicho José Klimper, secretario general de Fuerza Popular, en una entrevista publicada hoy día en Correo. Como ustedes recordarán, días atrás, cuando Daniel Salaverry, presidente del Congreso, dijo que él se había reunido con el presidente Vizcarra antes de que asumiese el poder en febrero, dijo, ¿no es cierto? Y que esta reunión había sido el 12 de febrero. Mencionó a otro dirigente, sin precisar cuál era, de Fuerza Popular, que también se había reunido antes de que fuera presidente Vizcarra con él.
Pues bien, ahora en la entrevista publicada por correo sabemos ya de quién se trataba y es José Klimper, secretario general de Fuerza Popular. Dice varias cosas importantes sobre esta reunión. Dice la pregunta de correo, ¿cuándo se reunieron? Y responde José Klimper el 19 de enero en una casa en Las Casuarinas, Surco. Él, Vizcarra, llegó acompañado del ingeniero Mario Arbulú, que en ese momento era asesor de él, no sé si en este momento lo sigue siendo. Yo estaba en la casa del anfitrión y fuimos 4 personas las que tomamos desayuno. Continúa. ¿Cuál era el motivo de la reunión?, le preguntan, y el señor Klimper responde, el motivo era confirmarle que Fuerza Popular, la bancada de Fuerza Popular, iba a cumplir escrupulosamente el mandato de la Constitución que dice que por ausencia permanente del presidente de la República asume el primer vicepresidente. ¿Y cuál fue el motivo central de la reunión? Era decirle que en el supuesto que el Congreso aprobase una moción de vacancia, cosa que no dependía exclusivamente de Fuerza Popular porque se necesitan 87 votos, nosotros cumpliríamos irrestrictamente el mandato popular. ¿Quién solicitó la reunión? La pido yo, pero la pido yo porque hay un antecedente. En el mes de diciembre, cuando se procesaba la primera solicitud de vacancia del presidente Kuczynski, yo tomé la iniciativa.